Solo buscaba un lugar para dormir, pero 3 viudas apaches querían algo más. El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo. El viento del desierto soplaba con suavidad, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban sobre la tierra seca. En medio de aquel paisaje solitario, caminaba un hombre joven, con el rostro marcado por la fatiga del viaje y la exposición al sol. Se llamaba Mateo, un viajero que llevaba días recorriendo caminos polvorientos, buscando un lugar seguro donde pasar la noche. No conocía la región y, a esas alturas, cualquier refugio parecía un regalo del destino. Su mochila estaba cargada, pero no tanto que le impidiera moverse rápido. Dentro llevaba lo mínimo, algo de agua, un poco de comida seca y un cuaderno donde anotaba detalles de sus viajes. Había salido de la ciudad con la intención de encontrar tranquilidad y algo de inspiración, pero la soledad del desierto era más intensa de lo que esperaba. Cada sombra lo hacía mirar 2 veces, y cada sonido lo hacía detenerse por un instante, preguntándose si estaría seguro en ese terreno desconocido. Después de varias horas caminando, Mateo comenzó a notar signos de civilización. A lo lejos, se distinguían algunas casas bajas, dispersas entre las rocas y la arena. Su corazón se aceleró, al menos allí podría encontrar un lugar donde descansar. Conforme se acercaba, observó que las casas eran antiguas, de madera y adobe, con techos bajos y chimeneas apagadas. No había niños jugando, ni hombres trabajando, solo el silencio del atardecer que parecía envolver todo. Decidió acercarse a la primera casa que se le presentó. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con el aire cálido. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta, lo que le permitió asomarse con cautela. Dentro, el ambiente era extraño, estaba oscuro, pero se podían ver algunas sillas y una mesa de madera con platos usados. Todo parecía limpio, pero había un aire de abandono que le hizo dudar por un momento. Aún así, la noche se acercaba y no tenía otra opción, necesitaba refugio. Llamó suavemente a la puerta, tocando con los nudillos de manera ligera. No hubo respuesta al principio, pero luego se escucharon pasos dentro. Una mujer apareció en el umbral, alta, de cabello oscuro recogido, con un rostro marcado por la vida en el desierto y unos ojos que parecían observarlo con curiosidad y cautela. «Buenas tardes», dijo Mateo con voz firme pero amable. «Disculpe, solo busco un lugar para pasar la noche». La mujer lo miró unos segundos, midiendo sus palabras y su actitud. Luego asintió levemente y abrió la puerta por completo. «Entra», dijo. «Puedes quedarte, pero debo advertirte, esto no es un lugar común. Aquí todo se hace de cierta manera». Mateo asintió, sin pronunciar palabra. Estaba demasiado cansado para discutir. Al cruzar el umbral, percibió que no estaba solo, 3 mujeres más se encontraban en la sala, sentadas alrededor de la mesa. Cada una tenía una presencia diferente, pero todas compartían un aire de autoridad tranquila. Parecía que lo habían estado esperando, o al menos esperaban algo de él. La mujer que lo recibió, que parecía ser la mayor, lo condujo hacia una silla. «Toma asiento», dijo mientras él se acomodaba. Mateo observó cada detalle de la habitación. Las paredes tenían fotografías antiguas, algunas de personas que podrían haber sido familiares de las mujeres, otras de paisajes del desierto. Había utensilios colgados, mantas dobladas cuidadosamente y un pequeño fuego apagado en la chimenea. Todo transmitía un ambiente de vida sencilla, pero organizada y llena de historia. «Mi nombre es Mateo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Solo necesito descansar un poco antes de continuar mi camino mañana». La mujer mayor sonrió levemente. «Yo soy Alma», respondió. «Y estas son mis hermanas, Lidia y Rosa». Sus nombres eran simples, pero cada uno parecía cargar un peso de años de experiencia. Mateo asintió con respeto. A pesar de la aparente calma, había una tensión que podía sentir en el aire, como si su llegada hubiera alterado la rutina de aquel hogar. Alma se levantó y comenzó a preparar algo de cena.
No era mucho, solo pan, frijoles y un poco de carne seca que habían guardado. Mientras movía los utensilios, hablaba con calma, como explicando la vida cotidiana a un invitado inesperado. Mateo ayudó un poco, aunque con movimientos torpes, consciente de que debía mostrar respeto. Cada gesto contaba, cada mirada que recibía parecía evaluarlo, no de manera hostil, sino con una curiosidad intensa que lo hacía sentir ligeramente incómodo. Durante la cena, Mateo escuchaba más de lo que hablaba. Las mujeres contaban historias de su vida, de cómo habían perdido a sus maridos y cómo habían aprendido a valerse por sí mismas en un lugar tan difícil. Sus voces eran suaves, pero firmes, y Mateo podía percibir la fuerza que emanaba de cada palabra. Él compartió algunos detalles de su viaje, pero sin revelar demasiado. Sabía que había algo en la manera en que lo miraban que requería prudencia. El sol ya se había ocultado completamente cuando terminaron de cenar. Mateo se levantó para dirigirse a la pequeña habitación que le habían asignado. Era sencilla, una cama, una mesa y una ventana que daba al desierto. El aire estaba fresco y el silencio absoluto, roto solo por el viento que golpeaba suavemente la casa. Mientras se acostaba, pensó en la extraña hospitalidad que había recibido. Todo parecía normal, pero había algo en la mirada de las mujeres que lo hacía pensar que esa noche no sería como cualquier otra. Antes de dormir, Mateo escuchó pasos en el pasillo y un leve susurro. No podía distinguir lo que decían, pero le hizo sentir que, aunque estaba bajo un techo seguro, la noche traería desafíos que no esperaba. Cerró los ojos, tratando de descansar, mientras los recuerdos del viaje y la tensión del encuentro se mezclaban en su mente. No sabía qué esperaba al despertar, pero sentía que su vida, aunque solo por unas horas, había cambiado al cruzar la puerta de aquella casa. Y así, mientras el desierto se extendía silencioso más allá de las paredes de madera, Mateo se sumió en un sueño inquieto, consciente de que aquella noche sería solo el inicio de algo que lo obligaría a pensar, observar y, sobre todo, adaptarse a la extraña dinámica que aquellas tres mujeres ejercían sobre su pequeño mundo temporal. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, cada crujido de la madera era un recordatorio de que estaba donde no debía solo descansar, sino también aprender a leer los signos de un lugar lleno de historias y secretos. El desierto guardaba sus secretos, y aquella casa también. Mateo, que solo buscaba un lugar para dormir, se dio cuenta de que la noche traería algo más que descanso, traería revelaciones sobre las mujeres que lo habían acogido y sobre sí mismo, sobre cómo enfrentaría situaciones inesperadas en un mundo que a veces parece amable, pero que esconde capas que solo se descubren con paciencia y atención. La mañana siguiente llegó con un cielo claro y un sol brillante que comenzaba a calentar lentamente la tierra del desierto. Mateo despertó con los primeros rayos que entraban por la pequeña ventana de la habitación. Sus pensamientos estaban llenos de la noche anterior, el silencio, las miradas de las mujeres, y esa sensación de que algo más lo esperaba. Se levantó con cuidado, evitando hacer ruido, y miró a su alrededor. Todo parecía igual que antes, pero el aire tenía una sensación distinta, como si la casa estuviera viva y observando cada movimiento. Bajó las escaleras con precaución. Alma ya estaba en la cocina, preparando café y pan. Sus movimientos eran fluidos, precisos, como si cada acción tuviera un propósito calculado. Lidia y Rosa no estaban a la vista, pero el olor a comida caliente indicaba que pronto aparecerían. Mateo trató de mostrar naturalidad, aunque sentía que cada paso suyo era evaluado. La mujer mayor lo miró y sonrió, una sonrisa que parecía amable pero que escondía un análisis silencioso. «Buenos días», dijo Mateo, tratando de sonar relajado. Alma asintió. «Buenos días. Desayuna antes de salir, no queremos que te vayas sin comer». Sus palabras eran sencillas, pero la forma en que las pronunciaba transmitía autoridad. Mateo tomó asiento y comenzó a comer, observando los movimientos de Alma, notando cómo todo parecía tener un orden que él no entendía del todo. La sensación de estar bajo la mirada de varias personas lo mantenía alerta.
No pasó mucho tiempo antes de que Lidia y Rosa aparecieran. Ambas llevaban ropa sencilla, adecuada para el calor del desierto, pero sus ojos eran intensos, fijos en Mateo mientras él trataba de mantener la calma. Lidia se sentó a su lado sin decir una palabra, mientras Rosa se quedó cerca de la ventana, observando el paisaje exterior. Mateo percibió que no era una coincidencia, cada posición parecía cuidadosamente pensada, como si las mujeres estuvieran formando un círculo alrededor suyo, evaluando sus reacciones. ¿Dormiste bien?, preguntó Alma, rompiendo el silencio. Mateo asintió, aunque no del todo seguro de qué responder. Sí, estuvo bien, dijo con voz calmada. Alma sonrió levemente. Bien. Aquí no hay secretos, pero hay reglas. Si decides quedarte, debes conocerlas. Mateo tragó saliva, sintiendo que la hospitalidad de la noche anterior ahora se convertía en algo más complejo. Él solo quería descansar, pero comenzaba a darse cuenta de que la casa tenía su propio código, y que las mujeres eran guardianas de algo que no comprendía completamente. Durante el desayuno, Mateo escuchó más de lo que habló. Alma contaba historias de su vida, de los años que pasó junto a su esposo y cómo sobrevivió a la pérdida. Lidia y Rosa agregaban detalles, a veces con comentarios cortos y directos, a veces solo observando al visitante. Mateo notó que cada palabra que pronunciaban tenía un doble sentido, como si estuvieran evaluando no solo su carácter, sino también sus intenciones. Él comenzó a preguntarse si simplemente estaba buscando un lugar para dormir o si había entrado en un mundo que requería cuidado y astucia. Después de desayunar, Alma lo llevó al patio trasero. Allí había un pequeño jardín de plantas resistentes al desierto y un par de herramientas cuidadosamente ordenadas. Aquí trabajamos juntas, dijo Alma, mostrando las plantas. Todo tiene un propósito. Si quieres quedarte, deberás comprender cómo manejamos nuestro hogar. Mateo escuchó atentamente. Todo parecía simple, pero había un matiz en sus palabras que indicaba que había más que aprender que solo cuidar las plantas. Lidia se acercó y comenzó a explicarle cómo se preparaban ciertas comidas y cómo mantener el fuego encendido sin desperdiciar leña. Rosa, mientras tanto, le mostró un pequeño corral con algunos animales, enseñándole cómo cuidarlos. Mateo comprendió que cada acción que realizaba debía ser hecha con respeto y atención, porque cada descuido podía ser interpretado de manera equivocada. No se trataba solo de hospitalidad, había un ritual, un orden que las mujeres mantenían firme desde hace años. A medida que pasaba la mañana, Mateo empezó a sentir que la tensión no era hostil, sino un tipo de prueba. Cada mirada, cada gesto, cada instrucción tenía un propósito, evaluarlo y, quizá, enseñarle algo sobre la vida en ese lugar. Alma lo observaba con atención, asegurándose de que él comprendiera sin decirlo explícitamente. Lidia y Rosa actuaban como si fueran extensiones de esa autoridad, reforzando el mensaje con su presencia silenciosa. Mateo entendió que no podía comportarse de manera impulsiva, debía ser consciente, paciente y respetuoso. El mediodía llegó con un calor intenso que hacía que cualquier movimiento fuera agotador. Mateo ayudó a Rosa a traer agua del pozo y, mientras caminaban, ella comenzó a hablarle de manera más directa. Le contó cómo la vida en la zona era difícil, cómo cada decisión tenía consecuencias y cómo las mujeres habían aprendido a protegerse y a mantenerse firmes. Sus palabras eran claras y sinceras, pero también tenían un peso que Mateo sintió en el pecho. No era solo información, era una lección de supervivencia y respeto. De regreso a la casa, Mateo se encontró nuevamente con Alma y Lidia. Se sentaron en la sala, rodeados por la sombra de la tarde que entraba por las ventanas. Alma habló de manera más personal, explicando que la hospitalidad tenía límites y que su hogar era un lugar seguro para quienes respetaban sus reglas. Mateo asintió, comprendiendo que había entrado en un espacio que no era simplemente un refugio temporal, era un mundo con sus propias normas y valores, y él debía adaptarse si quería quedarse un tiempo más.
Mientras hablaban, Mateo notó que Lidia lo miraba de manera intensa, como evaluando no solo sus palabras, sino también su lenguaje corporal. Era un desafío silencioso, debía demostrar que podía ser confiable y respetuoso sin dejar de ser él mismo. Rosa, que permanecía cerca de la ventana, observaba todo, interviniendo solo cuando era necesario. Mateo comprendió que estaba bajo un examen silencioso, una prueba que no tenía reglas escritas, pero que era clara en su intención. Al caer la tarde, Alma lo condujo a un rincón de la casa donde podían hablar más tranquilos. No queremos que te sientas incómodo, dijo, pero tampoco podemos dejar que pases la noche sin entender cómo funciona todo aquí. Nuestra vida no es común, y tu llegada altera la rutina. Debes estar consciente de eso. Mateo respiró profundo, reconociendo la verdad en sus palabras. Él solo buscaba dormir, pero ya entendía que la noche anterior era solo el inicio de algo más complejo. Las horas siguientes transcurrieron entre enseñanzas, conversaciones y silencios cargados de significado. Mateo aprendió a mover los objetos sin romper el orden, a preparar la comida de manera correcta y a observar las señales que las mujeres le daban con miradas y gestos. Cada acción se volvió una lección sobre respeto, paciencia y adaptación. Aunque estaba cansado, sentía que estaba absorbiendo algo más valioso que un simple refugio, estaba entendiendo un mundo con reglas claras, aunque implícitas, y la fuerza que estas mujeres habían desarrollado a lo largo de los años. Cuando finalmente la noche volvió a caer, Mateo se sentó frente a la pequeña chimenea, reflexionando sobre lo vivido durante el día. La hospitalidad inicial había dado paso a un entendimiento más profundo. Las mujeres no eran simplemente anfitrionas, sino guardianas de un espacio lleno de historias, disciplina y cuidado. Cada una había pasado por pérdidas, desafíos y enseñanzas que ahora aplicaban para proteger su hogar y su forma de vida. Mateo comprendió que quedarse allí implicaba más que dormir, implicaba aprender, adaptarse y respetar. Antes de irse a dormir, Alma lo observó una vez más. Sus ojos transmitían algo que no necesitaba palabras, un desafío silencioso, una invitación a continuar la noche con atención y respeto. Mateo entendió que la jornada siguiente traería más pruebas y aprendizajes, y que su estadía, aunque breve, cambiaría su percepción sobre la vida, la hospitalidad y la fortaleza de las personas que enfrentan la adversidad con dignidad. Y así, mientras el desierto se oscurecía fuera de las paredes de la casa, Mateo cerró los ojos con una mezcla de cansancio y expectativa. No sabía qué le esperaría, pero sabía que aquella experiencia estaba lejos de terminar. La simple búsqueda de un lugar para dormir se había transformado en una lección sobre paciencia, observación y respeto por la fuerza y la sabiduría que se esconden en quienes han enfrentado la vida con determinación. El día siguiente amaneció con un calor más intenso que el anterior. Mateo se levantó temprano, sintiendo que la jornada que tenía por delante sería diferente. Ya no estaba solo un viajero cansado buscando refugio, ahora sentía que era parte de algo más grande, aunque todavía no entendía exactamente qué. La presencia de las tres mujeres era constante, silenciosa, pero palpable en cada gesto, cada palabra y cada mirada. Después de un desayuno rápido, Alma lo condujo a un pequeño taller detrás de la casa. Allí había herramientas y objetos que Mateo no había notado antes, utensilios de cocina, pequeñas piezas de madera y algunos instrumentos que parecían antiguos, cuidadosamente almacenados. Aquí hacemos muchas cosas, dijo Alma, con un tono tranquilo pero firme. Todo requiere atención, paciencia y respeto. No puedes improvisar, ni actuar sin pensar. Si quieres quedarte, deberás aprender a manejar este lugar y entenderlo. Mateo asintió, sintiendo que cada instrucción tenía un doble propósito, enseñarle habilidades, pero también evaluarlo. Lidia apareció mientras Mateo revisaba los objetos. Se acercó y, con voz calmada, comenzó a explicarle cómo usar algunas herramientas, cómo manipular ciertos utensilios sin dañarlos, y cómo mantener el orden en el taller. Mateo trataba de recordar cada detalle, consciente de que un error podría ser interpretado como descuido o falta de respeto.
Rosa se unió poco después, observando en silencio, interviniendo solo cuando era necesario. Mateo comprendió que las mujeres funcionaban como un equipo, cada una tenía un papel claro, y él debía adaptarse a esa dinámica para ser aceptado plenamente. Mientras trabajaba, Mateo notó que algunas preguntas de las mujeres no eran solo técnicas. Le preguntaban sobre sus experiencias, sobre cómo reaccionaba ante problemas, sobre cómo tomaba decisiones bajo presión. No eran preguntas triviales, cada respuesta podía mostrar su carácter, su paciencia y su capacidad de entender la vida más allá de lo superficial. Mateo se dio cuenta de que su estadía allí no solo implicaba aprender tareas, sino demostrar que podía ser confiable y respetuoso, sin perder su propia identidad. Al mediodía, Alma lo llamó para mostrarle otra parte de la casa, un pequeño patio interior donde las tres mujeres cultivaban hierbas y vegetales resistentes al clima del desierto. Allí, la conversación cambió de tono. Alma comenzó a hablar sobre la importancia de la confianza y la honestidad en la vida cotidiana, explicando que cada acción, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias. Lidia y Rosa escuchaban, y de vez en cuando agregaban comentarios que reforzaban la idea. Mateo se sentía absorbido por la intensidad de las palabras y la seriedad con la que eran dichas. Durante la tarde, Alma lo guió a un pequeño depósito donde guardaban herramientas antiguas y objetos que tenían valor sentimental para las mujeres. Mateo pudo ver fotografías de los esposos fallecidos de cada una, cartas y recuerdos que demostraban el tiempo y la vida compartida. Todo esto tiene historia, dijo Alma, con voz suave pero firme. No podemos permitir que cualquiera entre aquí sin comprender su valor. Si te quedas, debes respetar lo que ves y lo que escuchas. Mateo asintió, sintiendo un respeto profundo por la fuerza y la sabiduría de las mujeres. Cada objeto contaba una historia de pérdidas, decisiones difíciles y resiliencia. Mientras continuaba explorando el depósito, Mateo sintió que la tensión aumentaba. No era una tensión hostil, sino un tipo de prueba silenciosa. Cada mirada de Lidia y Rosa parecía medir su reacción, su capacidad para adaptarse y su respeto por el espacio. Alma se mantuvo cerca, guiándolo y observando sus movimientos. Mateo comprendió que la hospitalidad de la primera noche ya había dado paso a un examen más profundo, no era suficiente ser cortés o educado, debía demostrar comprensión, sensibilidad y atención a cada detalle. Al caer la tarde, Alma lo condujo de regreso a la sala principal y se sentaron alrededor de la mesa. La conversación cambió hacia un tema más personal, los desafíos de vivir en un lugar tan aislado, la soledad, la necesidad de ser fuerte y resiliente. Mateo escuchaba atentamente, intentando absorber cada palabra, cada gesto. Las mujeres hablaban de manera pausada, reflexiva, como si cada frase tuviera un significado más profundo. Mateo comenzó a notar que la tensión que había sentido desde su llegada estaba directamente relacionada con la necesidad de entender la vida desde la perspectiva de quienes habían enfrentado la pérdida y la adversidad. Mientras la noche se acercaba, Mateo se dio cuenta de que había aprendido más en un solo día que en muchos días de sus viajes anteriores. Comprendía que quedarse allí no era solo una cuestión de encontrar un lugar seguro para dormir, implicaba adaptarse a un entorno lleno de reglas implícitas, de historias no contadas y de expectativas silenciosas. Cada movimiento suyo era observado, cada gesto era evaluado, y cada palabra podía ser interpretada de múltiples maneras. Al llegar la noche, Alma lo invitó a caminar un poco por los alrededores de la casa. El desierto estaba tranquilo, y el cielo lleno de estrellas ofrecía un espectáculo silencioso y majestuoso. Mientras caminaban, Alma le habló sobre la importancia del respeto por la vida, por las personas y por los lugares que uno visita. Mateo comprendió que la lección más importante no era aprender a trabajar con herramientas o cuidar plantas, sino entender la importancia de la observación, la paciencia y el respeto. De regreso a la casa, Lidia y Rosa los esperaban en la sala. Sin decir palabra, cada una ocupó su lugar habitual, reforzando la estructura de la casa y la dinámica que Mateo había empezado a comprender. Alma lo miró y dijo, «Hoy has visto mucho,
pero esto es solo el comienzo. La vida aquí tiene capas, y cada una debe ser comprendida con cuidado. Mañana habrá más desafíos, y tendrás que decidir si estás dispuesto a enfrentarlos. Mateo asintió, consciente de que su experiencia estaba lejos de terminar. Antes de dormir, se sentó junto a la pequeña chimenea, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. No solo había adquirido habilidades prácticas, sino también un entendimiento más profundo sobre cómo las personas pueden sobrevivir y prosperar en circunstancias difíciles. Las tres mujeres no eran simplemente anfitrionas, eran guardianas de un mundo lleno de historias, reglas y enseñanzas que exigían atención y respeto. Mateo comprendió que cualquier decisión equivocada podía tener consecuencias, y que debía mantenerse alerta, respetuoso y consciente en todo momento. Mientras cerraba los ojos, Mateo sintió una mezcla de cansancio y expectación. La simple búsqueda de un lugar para dormir se había convertido en un viaje de aprendizaje, adaptación y descubrimiento. Sabía que la noche siguiente traería más desafíos y revelaciones, y que debía estar preparado para enfrentar situaciones inesperadas con paciencia, respeto y prudencia. El desierto, silencioso y majestuoso, parecía guardar secretos que solo podían ser comprendidos con atención y sensibilidad, y Mateo estaba decidido a aprenderlos, aunque implicara enfrentar sus propios límites y miedos. La cuarta mañana llegó con un calor más intenso que los días anteriores. Mateo despertó con un peso en el pecho, un presentimiento de que la jornada no sería como las anteriores. Ya no se trataba solo de aprender las reglas de la casa, sino de enfrentar algo que iba más allá de la cortesía y la adaptación. Estaba comenzando a comprender que las tres mujeres tenían expectativas muy claras, y que él debía decidir cómo responder a ellas sin poner en riesgo su posición en aquel hogar. Se levantó con cuidado, observando cada detalle de la habitación que ahora le parecía menos desconocida, aunque todavía tenía secretos que no comprendía. Al bajar las escaleras, encontró a Alma ocupada en la cocina. Su expresión era serena, pero sus ojos transmitían una firmeza que no necesitaba palabras para ser entendida. Lidia y Rosa estaban allí también, cada una ocupando su lugar habitual, observándolo mientras él tomaba asiento. La tensión del ambiente era más palpable que nunca. Mateo entendió que cada gesto suyo sería evaluado. Hoy será un día diferente, dijo Alma con voz tranquila. No solo aprenderás, sino que tendrás que tomar decisiones. Cada acción tendrá consecuencias, y no todas serán fáciles de manejar. Mateo asintió, consciente de que las palabras de Alma no eran simples advertencias, eran un aviso de que la hospitalidad tenía límites y que él estaba entrando en una etapa más seria de su estadía. Al iniciar la jornada, Alma lo llevó a un patio amplio detrás de la casa. Allí había tareas que requerían concentración y fuerza, mover sacos de tierra, preparar leña, cuidar el jardín con técnicas específicas que exigían paciencia y precisión. Mateo se esforzó por seguir cada indicación, pero pronto notó que no era suficiente con solo hacer las cosas correctamente. Las mujeres observaban cómo lo hacía, evaluando su actitud, su constancia y su capacidad de manejar la presión. Cada error pequeño era corregido con calma, pero también con firmeza, enseñándole que la tolerancia tenía un límite. Mientras trabajaba, Alma comenzó a hablar de manera más profunda sobre la vida en ese lugar. Le contó cómo habían perdido a sus esposos, cómo habían aprendido a ser independientes y a tomar decisiones difíciles para proteger su hogar y su forma de vida. Mateo escuchaba atentamente, sintiendo que estas historias eran tanto una lección como un desafío. Debía demostrar que podía comprender la profundidad de sus palabras y responder con respeto y madurez. Lidia intervino durante el trabajo, sugiriendo maneras de mejorar la técnica y corrigiendo con precisión los errores de Mateo. Rosa observaba en silencio, pero cada tanto sus ojos expresaban juicio, aprobación o desaprobación. Mateo comprendió que las tres funcionaban como un equipo que protegía un mundo que no estaba dispuesto a dejar entrar a cualquiera. Su estadía dependía de su capacidad para leer los signos, interpretar las intenciones y actuar con cautela, sin mostrar miedo ni arrogancia.
Al mediodía, Alma lo invitó a sentarse en la sombra de un árbol cercano. Ahora verás algo más, dijo, con un tono que mezclaba suavidad y firmeza. Llevó a Mateo a un pequeño corral donde había animales, cabras, gallinas y algunos conejos. Cuidar de ellos no es solo alimentarlos, explicó Alma. Debes entender sus necesidades, anticipar problemas y reaccionar rápido cuando algo ocurre. Esto no es solo una prueba de habilidad, es una prueba de tu capacidad de observación, paciencia y responsabilidad. Mateo escuchó cada palabra, entendiendo que no podía tomar nada a la ligera. Mientras trabajaba con los animales, un pequeño incidente ocurrió, una cabra se escapó del corral y corrió hacia un área peligrosa del terreno. Mateo reaccionó rápidamente, corriendo tras ella, con la adrenalina corriendo por su cuerpo. Logró atraparla sin lastimarla, y al regresar la cabra al corral, notó que las 3 mujeres lo observaban con atención. Alma se acercó y le dijo, bien hecho, pero recuerda, la rapidez sin control no sirve de nada. Debes aprender a actuar con cabeza fría y corazón firme. La vida aquí no permite improvisaciones. Mateo asintió, comprendiendo que cada acción tenía un equilibrio entre rapidez y juicio, y que esa lección era crucial para su estadía. Durante la tarde, Alma lo llevó a la sala principal y comenzó a hablar de manera más directa sobre lo que esperaba de él. No estamos aquí solo para enseñarte tareas, dijo. Queremos ver si eres capaz de entender nuestro mundo y respetarlo. Cada una de nosotras tiene su manera de ver la vida, pero todas compartimos reglas y principios que no se pueden romper. Si decides quedarte, deberás seguirlas, aunque no siempre las entiendas de inmediato. Mateo escuchó atentamente, sintiendo la seriedad de las palabras. No había opción de error, debía demostrar que podía adaptarse y respetar. Lidia y Rosa también participaron en la conversación, cada una agregando su perspectiva. Lidia hablaba de disciplina, de la importancia de la constancia y la atención a los detalles. Rosa enfatizaba la observación, la paciencia y la capacidad de aprender de los errores sin perder la calma. Mateo comprendió que lo que parecía hospitalidad en realidad era un desafío, debía demostrar que podía integrarse a ese mundo sin alterar su orden ni poner en riesgo la armonía que las mujeres habían construido. A medida que avanzaba la tarde, la tensión aumentaba. Mateo empezó a sentir que estaba en un punto crítico, cada decisión que tomaba tenía consecuencias, y no todas eran evidentes de inmediato. Alma lo guió hacia un espacio más privado de la casa, donde las sombras de la tarde se mezclaban con la luz del sol que entraba por las ventanas. Allí, la conversación se volvió más personal. Alma le explicó que el respeto no era solo por las tareas, sino también por las personas, por la historia de su hogar y por la vida que habían construido juntas. Mateo escuchó, comprendiendo que la verdadera prueba no era física, sino emocional e intelectual. Debía demostrar comprensión y respeto profundo. Durante el resto de la tarde, Mateo ayudó con varias tareas mientras Alma, Lidia y Rosa lo observaban de cerca. Cada movimiento suyo era evaluado, cómo levantaba los objetos, cómo reaccionaba ante dificultades, cómo manejaba el estrés y cómo interactuaba con las mujeres. Mateo sentía una mezcla de cansancio y concentración intensa. Entendió que la hospitalidad de los días anteriores había dado paso a un examen silencioso, y que el éxito en su estadía dependía de su capacidad de adaptación, juicio y respeto por la dinámica de la casa. Al caer la noche, Alma lo condujo nuevamente al patio exterior. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que iluminaban el desierto de manera tenue y tranquila. Ahora debes decidir, dijo Alma, con voz firme pero calmada. Decidir si estás dispuesto a comprender nuestra vida y aceptar nuestras reglas, o si prefieres seguir tu camino. No hay juicio, solo la necesidad de ser consciente de tus acciones y decisiones. Mateo respiró profundo. La decisión no era sencilla, quedarse significaba aceptar un mundo que no conocía completamente, pero también aprender y crecer. Partir significaba volver a la seguridad de lo conocido, pero perder la oportunidad de entender algo único. Mateo comprendió que aquel era el momento crítico de su viaje.
La noche anterior había sido solo el inicio, los días de aprendizaje y observación habían preparado el terreno para esta elección. Debía evaluar sus propios deseos, su capacidad de adaptarse y su respeto por las tres mujeres y su hogar. Cada pensamiento estaba lleno de consideración y reflexión. No podía tomar una decisión impulsiva, ni dejarse llevar solo por el cansancio o la comodidad. Finalmente, decidió permanecer, pero con una condición silenciosa, de mostrar respeto, paciencia y disposición a aprender. Alma lo observó con una ligera sonrisa, y Lidia y Rosa asintieron de manera sutil. Mateo entendió que no solo había pasado la prueba, sino que había ganado la oportunidad de seguir aprendiendo y participando en la vida de aquellas mujeres. No era un triunfo completo, sino un inicio de un entendimiento mutuo, basado en respeto y responsabilidad. Esa noche, mientras el desierto se extendía silencioso y majestuoso más allá de las paredes de la casa, Mateo reflexionó sobre todo lo vivido. Cada tarea, cada instrucción, cada mirada y cada palabra había sido parte de una prueba silenciosa pero profunda. La hospitalidad había dejado paso a una evaluación clara de su carácter, su capacidad de observación y su disposición para adaptarse a un mundo que no era el suyo, pero que ahora formaba parte de su experiencia. Cerró los ojos con una mezcla de cansancio y satisfacción. La noche no solo traería descanso, sino también la oportunidad de integrar todo lo aprendido, de entender mejor la vida de las mujeres y de prepararse para lo que aún estaba por venir. Mateo comprendió que había pasado del simple deseo de encontrar un lugar para dormir a un viaje de aprendizaje, reflexión y autodescubrimiento, y que la verdadera lección apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con una calma inusual. El cielo estaba despejado y el aire del desierto parecía más ligero, como si el día supiera que algo importante estaba por concluir. Mateo se levantó temprano, consciente de que su estadía en la casa de las tres viudas había cambiado algo en él. No solo había aprendido sobre tareas y costumbres, había comprendido que la paciencia, la observación y el respeto eran fundamentales para convivir en un mundo diferente al suyo. Al bajar las escaleras, encontró a Alma preparando un desayuno sencillo, pan recién horneado, un poco de queso y café caliente. Lidia y Rosa estaban allí también, ocupadas en tareas pequeñas pero necesarias, manteniendo la rutina que había definido la casa durante años. Mateo se sentó en silencio, absorbiendo la tranquilidad del momento y la sensación de armonía que emanaba de aquel lugar. No había palabras innecesarias, cada gesto y cada mirada transmitía comprensión y respeto mutuo. «Buenos días, Mateo», dijo Alma, con su tono característico, calmado pero firme. «Hoy es un día para reflexionar. Has aprendido mucho, pero también debes pensar en lo que quieres hacer a partir de ahora. La elección es tuya». Mateo asintió. Sabía que esta era la etapa final de su experiencia, debía decidir cómo integrar lo aprendido en su propia vida y cómo responder al cuidado y la confianza que las mujeres le habían ofrecido. Durante el desayuno, Mateo recordó todo lo sucedido en los días anteriores, la primera noche de tensión silenciosa, el aprendizaje de las tareas domésticas y del cuidado de los animales, las conversaciones profundas con Alma, Lidia y Rosa, y el momento crítico en que había decidido quedarse y respetar las reglas de la casa. Cada recuerdo estaba lleno de lecciones sobre disciplina, atención y respeto por la vida y las personas que lo rodeaban. Después de comer, Alma lo llevó al patio trasero para revisar los últimos detalles de las tareas pendientes. Cada acción de Mateo era ahora más segura, más consciente. Ya no actuaba por cansancio o por necesidad, actuaba con intención y comprensión. Lidia lo observaba mientras organizaba herramientas y Rosa vigilaba los animales. La dinámica había cambiado, ya no había tensión ni pruebas implícitas, sino una aceptación silenciosa y mutua. Mateo sentía que había pasado del papel de aprendiz al de alguien que comenzaba a integrarse, aunque fuera temporalmente, al mundo de las tres mujeres. Alma se acercó a él y le habló sobre la importancia de valorar las pequeñas acciones. Cada tarea, cada gesto, cada palabra que pronunciaste aquí tiene un significado.
No se trata solo de hacer bien el trabajo, sino de aprender a observar, a respetar y a comprender. Esa es la verdadera lección. Mateo escuchó con atención. Comprendía que la experiencia había sido más profunda de lo que parecía, había aprendido no solo sobre la vida en el desierto, sino también sobre la fuerza, la resiliencia y la sabiduría de las personas que enfrentan pérdidas y dificultades. Mientras avanzaba la mañana, las tres mujeres compartieron historias más personales con Mateo. Hablaron de sus maridos fallecidos, de los desafíos que enfrentaron solas, y de cómo aprendieron a protegerse y mantener un hogar en medio de la soledad del desierto. Mateo escuchaba, comprendiendo que cada relato no era solo una historia del pasado, sino una lección sobre responsabilidad, paciencia y fortaleza. Las mujeres no buscaban imponer miedo ni autoridad, buscaban transmitir conocimiento y comprensión a quien estaba dispuesto a recibirlo. Al caer la tarde, Alma lo invitó a caminar por los alrededores de la casa. El sol comenzaba a descender, y el cielo se pintaba con tonos cálidos de naranja y violeta. Mateo sentía que cada paso que daba estaba cargado de significado. Mientras caminaban, Alma le habló sobre la importancia de las decisiones conscientes. No todo en la vida es fácil, dijo. A veces debes elegir entre lo que quieres y lo que es correcto. Lo importante es actuar con respeto y responsabilidad, sin importar las dificultades. Mateo comprendió que su estancia en la casa no solo había sido un refugio físico, sino un entrenamiento para enfrentar la vida con más madurez y reflexión. Rosa y Lidia se unieron a ellos en el camino, cada una aportando su perspectiva. Lidia enfatizó la disciplina y la constancia, mientras Rosa habló sobre la observación y la paciencia. Mateo se dio cuenta de que las mujeres habían trabajado juntas durante años para construir un hogar sólido, lleno de normas no escritas que mantenían la armonía y la seguridad. Cada enseñanza que había recibido era una pieza de un sistema que funcionaba porque se basaba en respeto y comprensión mutua. De regreso a la casa, Mateo ayudó a preparar la cena. Esta vez, sus movimientos eran seguros y precisos. Ya no necesitaba instrucciones constantes, había aprendido a anticipar las necesidades, a actuar con cuidado y a observar las reacciones de las mujeres. Alma, Lidia y Rosa lo observaban con aprobación silenciosa. Mateo entendió que había alcanzado un nivel de entendimiento que le permitía sentirse parte de ese espacio, aunque por tiempo limitado. Durante la cena, hablaron de manera tranquila sobre los días anteriores. Mateo expresó su agradecimiento, reconociendo lo mucho que había aprendido y cómo la experiencia había cambiado su manera de ver la vida. Las mujeres respondieron con sencillez, enfatizando que la verdadera enseñanza estaba en la comprensión y el respeto, no en la gratitud expresada con palabras. Mateo comprendió que, aunque las palabras eran importantes, las acciones y la atención constante eran aún más valiosas. Al terminar la noche, Mateo se sentó frente a la chimenea, reflexionando sobre todo lo vivido. Había llegado buscando un lugar para dormir, pero había encontrado mucho más, una lección sobre resiliencia, sobre cómo enfrentar la vida con paciencia, cuidado y respeto hacia los demás. Había aprendido a observar, a anticipar problemas, a tomar decisiones conscientes y a valorar el conocimiento y la experiencia de quienes lo rodeaban. Antes de acostarse, Alma se acercó y le habló suavemente. «Recuerda siempre lo que aprendiste aquí», dijo. «El respeto, la atención y la paciencia no solo sirven en esta casa, sino en cualquier lugar al que vayas. Cada experiencia, cada persona que encuentres, tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a aprender». Mateo asintió, sintiendo que las palabras de Alma no eran solo un consejo, sino una guía para su vida futura. Esa noche, mientras el desierto se extendía silencioso más allá de la casa, Mateo cerró los ojos con un sentimiento de satisfacción y comprensión. Había pasado del simple deseo de encontrar un refugio a una experiencia de aprendizaje profundo y significativo. La hospitalidad inicial había dado paso a un entendimiento más completo de la vida, la fuerza y la sabiduría de las tres mujeres. Cada acción, cada mirada y cada palabra había formado parte de un proceso que transformó su percepción del mundo.
Al despertar por última vez en la casa, Mateo se levantó con una sensación de calma y preparación. Había aprendido a respetar, a observar y a tomar decisiones conscientes. Sabía que su viaje continuaría fuera del hogar de las viudas, pero llevaba consigo las lecciones que había recibido, la importancia de la paciencia, la disciplina, la observación y el respeto por las personas y los lugares. Cada recuerdo de esos días sería un recordatorio de cómo enfrentar los desafíos de la vida con responsabilidad y atención. Antes de partir, Mateo se despidió de Alma, Lidia y Rosa. Cada una le ofreció un gesto de reconocimiento, silencioso pero profundo. Mateo comprendió que no se trataba de una simple despedida, sino de un cierre simbólico de un capítulo que lo había transformado. Al caminar por el desierto bajo el sol matutino, sintió que había dejado atrás un lugar que le enseñó no solo sobre hospitalidad, sino sobre la vida misma, la fuerza humana y la importancia de aprender de quienes tienen experiencia y sabiduría. Mientras se alejaba, Mateo reflexionó sobre todo lo sucedido. La búsqueda de un simple lugar para dormir lo había llevado a enfrentar situaciones inesperadas, a aprender reglas implícitas, a comprender la fortaleza de las tres mujeres y a valorar la importancia del respeto y la paciencia. Su viaje continuaría, pero ahora con una percepción más profunda y una capacidad mayor para enfrentar desafíos, apreciar las enseñanzas de los demás y actuar con cuidado y responsabilidad en cualquier circunstancia. El desierto se extendía silencioso y majestuoso ante él, pero Mateo ya no lo percibía como un lugar solitario o amenazante. Lo veía como un espacio lleno de posibilidades, donde cada encuentro podía convertirse en una lección, y cada decisión podía tener un impacto real. Había aprendido que incluso las situaciones más simples, como buscar un lugar para descansar, podían transformarse en experiencias profundas si uno estaba dispuesto a observar, escuchar y actuar con respeto. Y así, mientras avanzaba por los caminos polvorientos del desierto, Mateo llevaba consigo no solo recuerdos de la casa y de las tres mujeres, sino también las enseñanzas que marcarían su vida futura. Cada paso que daba estaba lleno de conciencia y gratitud, no por lo que había recibido materialmente, sino por la oportunidad de aprender, crecer y comprender un mundo diferente al suyo. La experiencia lo había cambiado, y aunque su viaje continuaba, la lección permanecería para siempre en su memoria. La paciencia, la observación, el respeto y la sabiduría son los verdaderos refugios de la vida.